Bienvenidos jóvenes a esta primera sesión de clase virtual de cálculo 2 de la materia, en este caso de la Universidad NUR. Hoy es martes 5 de mayo del 2020. Estamos comenzando nuestra primera sesión. Un poco vamos a repasar, después de una semana larga de descanso que hemos tenido, el feriado institucional y luego el 1 de mayo. En la última sesión que estuvimos desarrollando fueron integrales definidas de ecuaciones lineales, es decir, cuando teníamos una función, en este caso de primer grado, ¿no? Ahora vamos a resolver un ejercicio de una integral definida, pero de una función cuadrática, ¿no? Me piden que resuelva un ejercicio de la tarea para despejar dudas. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, ¿no? La integral entre el límite superior 2 y el límite inferior menos 1 de la función x al cuadrado más 2 por el diferencial de x. ¿No? Será un ejercicio de una tarea que ustedes tenían que desarrollar. Por lo tanto, aquí habíamos dicho, ¿no? De que lo que está dentro del paréntesis es una función, ¿no? Esta función que está elevado al cuadrado, la variable, nos va a dar una parábola. Por lo tanto, debemos primero graficarla, ¿no? Para encontrar esa área de solución dentro de esta función. Voy a poner el plano cartesiano de lado y vamos a poner aquí la t de valores, ¿no? Vamos a poner acá la t de valores para indicar dónde se van a colocar nuestros valores. Y uno de los datos que ustedes tienen que tomar en cuenta son los límites de la integral. Fíjense que aquí tengo un límite inferior 2 y un límite superior 2 y un límite inferior menos 1. Entonces yo lo que voy a hacer es colocar desde el menos 1, 0, 1 y 2 positivos. Fíjense que entre esos límites voy a colocar esos elementos, ¿ya? Entonces, si vale menos 1, x, me voy a mi función aquí. ¿Cuánto valdría y si reemplazamos este menos 1 en la x? Menos 1 al cuadrado se va a hacer 1 positivo y 1 más 2 va a ser menos 3. 3, ¿no es cierto? Si vale 0 la variable x, 0 al cuadrado es 0, por lo tanto el resultado es 2. 2. Si vale 1 la variable x, ¿cuánto es el resultado? 3. 3. Y si vale 2 el resultado, ¿cuánto es la variable? 4. No. Menos 4. No, 2 al cuadrado es 4. ¿Y 4 más 2? 6. Entonces ya tengo mis puntos de, en este caso, de intersección en la parábola. Entonces vamos a graficar esos puntos. Si yo tomo en cuenta uno de los análisis de la parábola, quiere decir que en el 2 tengo el intercepto, es decir, tengo el punto por donde va a pasar esta parábola. Segundo, si yo quiero saber cuál es el vértice de la parábola, podría calcular yo adicionalmente, aparte de esto, la fórmula que es, vamos a ponerlo aquí, la fórmula del vértice, que es menos b sobre 2a. Ese es el valor de x, ¿no? Entonces, esa formulita la puedo aplicar viendo los valores de la función. Entonces, aquí, por ejemplo, el valor de la función, fíjense, el de b es x, pero no hay x aquí, por lo tanto es 0. Y todo valor dividido de 0 aquí es 0. Entonces quiere decir que x acá vale 0. ¿No es cierto? Si yo reemplazo este valor de x en la función, 0 al cuadrado es 0, más 2 es 2. Entonces quiere decir que y vale 2. Entonces, por aquí está pasando la parábola. Ahora, otro de los términos que ustedes tienen que analizar en una función cuadrática, ¿qué es? Es el signo del primer término. Si el signo del primer término es positivo, la parábola va a tener esta figura. Si el signo del primer término es negativo,
el signo del primer término negativo va a tener esta figura, ¿no? Entonces, fíjense que como el signo es positivo, entonces, y el vértice empieza en 0 y 2, entonces me vengo a mi parábola aquí, a mi gráfica, y voy a poner 1 y 2. Entonces, aquí voy a tener el vértice. Entonces, la parábola va a crecer desde ahí, tanto a la izquierda como a la derecha. Yo voy a mis puntos de intersección. Cuando valga menos 1, vale 3. Entonces, aquí pongo menos 1 y 3. 1, 2, 3. Entonces, aquí vamos a tener el primer punto. Hemos hallado el mismo punto, miren, cuando valía 0. Entonces, viene ahí. 1 y 3. Entonces, aquí tenemos 1 y el 3 va a estar acá. Y el 2 sería 2 y 6. Entonces, acá tenemos 2 y ponemos 4, 5, 6. Entonces, ahí tenemos los puntos. Entonces, fíjense que si yo uno, por ejemplo, estos puntos de acá, de ahí, y voy a ponerle acá puntos, así, como puntos suspensivos, porque esos puntos de ahí ya no me interesan saber cuánto valen, ¿entienden? Porque lo único que me interesa son los límites entre 2 y menos 1. Entonces, aquí trazamos una línea, aquí trazamos otra línea, y lo que está dentro de este cuadrado, de esta gráfica, es el área que yo quiero calcular. Entonces, ¿cuánto vale esta área? Es la pregunta. Entonces, para eso me vengo ya nuevamente a mi integral y empiezo a aplicar la integral por tabla. Entonces, fíjense que la integral de x al cuadrado, ¿cuánto es? Que al cubo sobre sobre 3. 3, ¿no es cierto? Y la integral de 2, ¿cuánto es? 2x. Ponemos los límites aquí con una línea y ponemos el límite superior 2 y el límite superior 1. Y ahora aplicamos el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo dice que el área es igual a la función de b menos la función de a, ¿no? Esa es la regla, la fórmula, la ecuación. Por lo tanto, b hemos dicho que es este de aquí de arriba y a es este valor de abajo. Entonces, lo que hacemos es simplemente colocar a igual. Reemplazamos el valor de b, que es 2, en la variable x. Entonces aquí tenemos 2 al cubo sobre 3 más 2 por, en este caso, 2. ¿No? Menos, dice la fórmula, menos el valor de a. Es decir, vamos a reemplazar menos 1 en toda la función. Por lo tanto, abrimos un paréntesis y decimos menos 1 al cubo sobre 3 más 2 por menos 1. ¿No? Entonces, ahora sí, resolvemos aritméticamente estos valores y aquí va a quedar 2 al cubo, me queda 8 tercios, más 2 por 2 es 4. El signo negativo va a cambiar los signos a todo lo que está aquí adentro, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Menos 1 al cubo es 1 negativo, 1 tercio va a seguir siendo lo mismo, pero es menos por menos, entonces aquí se hace más un tercio. Más por menos es menos, 2 por 1 es 2, menos 2 por menos va a ser más 2. Listo, ahora todo esto resolviendo, como ustedes están usando calculadora, pues, ¿cuánto me da esto en la calculadora? 5. No, 5 me sale a mí. debería salir 9. Ah, sí, 19. Listen, Dime, dice Fernanda
que no puede entrar. Sí, acabo de leer su anuncio de Fernanda, pero claro, porque estamos con les he mandado la invitación ahí al grupo. Debe ser problema de su conexión. Entonces aquí me da ¿cuánto? 9, ¿no? 9. Y Listen, esto es unidad. Dime. ¿por qué más 2, listen? Porque más por menos se hace menos. Y menos por menos se hace más. Ya. Están haciendo CEDU ahí en su casa, ¿no? Entonces es 9 unidades cuadradas. Ahora sí, Sebastián, ¿le entendiste cómo hacer esto? Sí, solo no entendía cómo sacar la tabla de valores nomás. Eso. Ahora te diste cuenta de que se utilizan los límites de la integral. Sí, Entonces, gracias, solamente Lindsay. es eso. Y ya de aquí, fíjate que aquí yo lo puse ya con rayitas punteadas arriba y después esos puntos, porque ya no me interesan, ¿no? Saber esos puntos, me interesa solamente esa parte de la parábola. Ya. Bien, resuelto este ejercicio de funciones cuadráticas, ahora vamos a ver uno con funciones cúbicas. No dejaron de molestar, ¿no? Bien, entonces vamos a borrar esto y ahora vamos a hacer una integral con raíz cuadrada, ¿ya? ¿Cómo se calculan o cómo se determinan áreas con raíces cuadradas? Fíjense que tenemos el siguiente ejemplo. Si yo les pido que calculen la integral definida de de 5 y 2 de la función raíz cuadrada de x más 3 por el diferencial de x. ¿Ok? Entonces fíjense que tenemos una función con raíz cuadrada. Y dentro de las funciones con raíces cuadradas, según el cálculo 1, habíamos hablado de que para poder graficar una función con raíces, nosotros aquí vamos a toparnos con un problema, ¿no? Resulta que la raíz cuadrada, siempre las raíces generan, ¿qué cosa? Generan, a ver dónde lo ponemos aquí. Las raíces siempre generan un valor positivo y un valor negativo, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan en este ejemplo, cuando nosotros hacíamos el cálculo de la fórmula general, donde decíamos, por ejemplo, x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, entonces cuando resolvíamos todo esto, terminábamos sacando un valor que era x1 y un valor que es x2. Uno que era con valor positivo y el otro con valor negativo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, al graficarla esta función, nos va a dar un ejemplo de esta manera. Es decir, cuando hacemos esto en el plano cartesiano,
si me fijo el intercepto, que en este caso es 3, siempre el valor independiente, el término independiente, va a ser el punto de corte dentro del plano cartesiano en el eje Y. Entonces yo me vengo, por ejemplo, aquí donde dice 1, 2 y 3, y por aquí, por este punto, va a pasar esa función. Pero esa función va a tener una figura de esta manera. Más o menos va a ir así. ¿Entiendes? Pero también va a tener una figura hacia abajo. Es decir, va a llegar un momento donde esto también va a salir hacia abajo, así. Por el valor positivo y el valor negativo. Entonces, hemos dicho en cálculo 1 que no puede ser función aquella que si, por ejemplo, acá, digamos, ¿no? Esto es 5. Yo le asigno acá un valor 5 y acá me va a dar, por ejemplo, 5 y aquí me va a dar menos 2, ¿no? Entonces, tengo con el mismo valor de X, tengo dos valores en Y, entonces ahí no puede ser función, ¿entienden? Entonces, no puedo tomar en cuenta este valor de acá. Por eso es que cuando ustedes grafiquen una función con raíces, tienen que elegir si va a ser el valor positivo o el valor negativo. Entonces, aquí está con positivo a la raíz, ¿no? Por lo tanto, no aparece el valor negativo. Entonces, quiere decir que vamos a tomar en cuenta solamente la parte de arriba. Entonces, habiendo explicado todo esto, vamos a definir los límites. Fíjense que los límites de la integral es 2 y 5. Entonces, en mi tabla de valores, X y Y, voy a poner los valores 2, 3, 4, 5. Podría colocar el 6, pero ya no es necesario, ¿no? Entonces, cuando hacemos 0, obviamente ahí es 3. Puedo poner el 0 también si quieren, pero no es necesario porque ya sabemos, digamos. Entonces, vamos a colocarlo aquí el 0 para un poquito también tomarlo en cuenta. 0, 2, 3 y 5. Eso van a ser mis valores. Porque no necesito el 1, no necesito el 4. Entonces, si vale 0, el valor de la función se va a hacer 3 positivo. Ahí está el gráfico. Pero si vale 2, reemplacemos el 2 en la X. Y entonces raíz cuadrada de 2 más 3, ¿cuánto da? 7. ¿Me va a dar 7? ¿Estás seguro? ¿Cómo que 7? No están sacando mal. A ver, tienen calculadora ahí en la mano. Raíz cuadrada de 2 es 1.41. Más 3 es 4.4, Sebastián. Entonces aquí me va a quedar 4.4. Si reemplazo el 3 en la X, raíz cuadrada de 3 más 3. 4.7. Si reemplazo el 5 en la X, raíz cuadrada de 5 más 3. 5.2. 5.2. Fíjense que en este ejercicio ya tengo los puntos que me pide la gráfica para poder encontrar, en este caso, esta línea de acá, que yo la grafiqué, pero no he puesto realmente los valores. Veamos con el primer punto. Si vale 2, dice, en X, entonces aquí ponemos 1 y ponemos 2 acá. Y vale 4,4, entonces aquí tenemos el 4, y 4,4 más o menos está por acá. ¿No? Ahí está el primer punto. Si vale 3, X, entonces aquí ponemos 3, entonces vale 4,7. Entonces fíjense que casi no sube nada, ¿no? Entonces, ¿ve? Ahí tenemos. Y si vale 5, vale 5,2. Entonces,
Esto va a ir así, entonces 5,2 va a estar por acá. Ahí está. Entonces, los límites son el 2 y el 5, entonces aquí voy a poner una línea entre 2 y una línea entre 5. Y lo que voy a calcular es solamente esa área debajo de la curva. Esto es lo que me pide el ejercicio que calcule, esa área. ¿Ok? Para resolverlo, pues una vez que ya hemos hecho la gráfica, aplicamos la integral a toda la función. Y para aplicar la integral aquí, lo primero que tengo que hacer es, antes de aplicar la integral, esto llevarlo a una expresión con un exponente fraccionario, ¿no? Sería x a la ¿cuánto? Un medio, ¿no es cierto? Un medio más 3 por el diferencial de x. Ahora sí, aquí puedo aplicar por tabla cada integral, ¿no? De cada término. Entonces aquí me va a quedar la integral de x elevado a la 1 medio, ¿cuánto es? X a la ¿cuánto? 1 medio más 1 es ¿cuánto? 3 medios, ¿no? 3 medios sobre 3 medios. Más 3x. Pasamos línea y esto es 5 y esto es 2. Ahora, esta parte de aquí se invierte, me va a quedar 2 tercios de x a la 3 medios más 3x, el límite entre 5 y 2. Sacamos el teorema fundamental del cálculo, que es este valor reemplazado en todo esto, menos este valor reemplazado entre todos. Entonces aquí el área va a ser igual a 2 tercios de 5 elevado a la 3 medios más 3 por 5 menos 2, aquí ponemos paréntesis. Yo lo estoy poniendo con paréntesis. Algunos pueden hacerlo de forma directa, pero lo estoy poniendo con paréntesis por el hecho de que algunos límites son negativos. Entonces eso también me ayuda a saber la multiplicación de los signos. Entonces aquí se va a hacer 2 tercios, paréntesis, 2 elevado a la 3 medios, más 3, paréntesis, por 2, y cerramos nuevamente paréntesis, igual. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestro teorema fundamental del cálculo aplicado, por lo tanto, ahora simplemente es resolver matemáticamente esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da 5 elevado a la 3 medios? ¿Cuánto da? ¿Nadie? ¿Nadie? 11,18. 11,18 lo está sacando en decimales, ¿no? Pero en realidad es, si lo sacamos en los decimales, o sea, en quebrado, mejor dicho, sería 125 medios, ¿no? Bien. ¿Sí? ¿Eso da? 11,125 medios. ¿Cuánto les da todo el cálculo de todo? Todo debería darle 14,57 unidades cuadráticas. Si ustedes resuelven esto en la calculadora, debería darles ese resultado. ¿Alguien llegó a ese resultado? Listen, ¿sabes dónde es donde yo me confundo?
¿Dónde? Donde tienen que ordenarlo ahí de donde está la área. La área. ¿Dónde está el área? Ujú, de cómo se ordena eso. Ahí me confundo. ¿Aquí? Sí. Lo que pasa es que el teorema fundamental del cálculo, tú tienes que acordarte que dice que el área es igual a la función de B menos la función de A. Y el valor de B es, en este caso, el límite superior y el valor de A, el límite inferior. Entonces, tú lo que vas a hacer simplemente es reemplazar el valor 5 en toda la función, en este caso aquí, en todo esto. Donde está la X le pones 5. Y luego te fijas en la fórmula, dice menos, entonces le pones menos, y dice ahora a toda la función que reemplaces por el valor de A. Entonces nuevamente aplicas a toda esta función, pero en vez de que diga ahora 5 va a ser 2. Y lo único que tenés que tener cuidado es que, como es negativo, toda esta función va a cambiar de signo. Por lo tanto, menos por más se va a hacer menos, y menos por más se va a hacer menos. Entonces, todas esas dos expresiones se hacen negativas. Y esos valores negativos van a sumar a estos valores positivos. Y ahí es donde tú sacas el resultado de 14,57. ¿Sacaron ese valor lo demás? Dicen, a mí me salió 24,57. No, 14,57 porque 2 tercios por 5 elevado a la 3 medios, yo lo voy a sacar aquí ya que no están pudiendo ustedes, me sale, eso me sale 125 tercios. Estoy sacando en decimales, 125 tercios. Toda esta expresión de aquí. Más 15 menos. Ahora, toda esta expresión de acá va a ser negativa. Y 2 elevado a la 3 medio se me hace 4. Entonces, 4, ¿no? Por 2 tercios se me hace 8 tercios. Esto de aquí, todo esto se me hace 8 tercios. Porque se hace negativo. Y acá 3 por 2, 6 positivo. Más por menos y menos, menos 6. Ahora sumo eso. Sí, dicen eso sale, me había equivocado en un signo. 125 tercios más 15 menos 8 tercios menos 6, 14,57. Sí, dicen es eso, me había equivocado en un signo en la calculadora. ¿Mm? ¿Cierto? Entonces, esto es cuando es una raíz cúbica, ¿no? Entonces, a ver, tenemos 5 minutos. Ahora ustedes háganme el siguiente ejercicio y me lo mandan a mí, WhatsApp personal, para que se ganen puntos para el segundo parcial. El ejercicio es el siguiente. La integral de 4 y 1 de la raíz de x más 2 por el diferencial de x. Ahí está. Resuelvan, por favor, y me mandan a mi WhatsApp personal.
¿Nada? Bring a listen. Si me acaba esta sesión, vamos a mandar la siguiente sesión inmediatamente para hacer 2 sesiones hoy día, ¿ya? Tengo 1 minuto para terminar esta sesión. En ese minuto yo lo que voy a hacer es colocar aquí mi plano cartesiano para poder graficar mi función que tengo de raíz cuadrada de x más 2. Entonces en el punto 2 va a pasar el valor de la función y me fijo en los límites que son entre 4 y 1. Entonces por lo tanto aquí voy a poner mi tabla de valores y voy a poner 0, 1, 2 y 4. No hace falta más, ¿no? Entonces enseguida vamos a volver. Me queda menos de 1 minuto para esta sesión. Así que les mando al grupo nuevamente la invitación, ¿ya? Nos vemos enseguida.